8:11. Hay y existe una expectativa muy puntual en materia económica de grandes connotaciones e impactos. Pero yo sí que quisiera aprovechar con la venia de ustedes, estimados amigos oyentes, de la comparecencia de un personaje tan distinguido, tan creíble, tan directo y ejemplar desde mi punto de vista, un verdadero referente en el manejo técnico de la economía, pero también en su comportamiento humano. En momentos en que la República del Ecuador y el escenario latinoamericano y hasta mundial, diría yo, refleja una suerte de catástrofe de las reglas éticas y de la moral pública en todas partes del planeta, vale la pena ejercitar, y en eso nos vamos a emplear en los próximos días, ejercitar una tarea de convocatoria a personalidades del calibre y de las distinciones muy merecidas que la gente le ha conferido en términos de credibilidad y admiración al señor economista Abelardo Pachano y a tantos otros ecuatorianos, a los que haremos lo posible por traerlos en próximos programas a nuestros micrófonos. Porque lo que nos está ocurriendo es penoso. Hay un dicho popular que dicen: no hay a quien quedar, no hay en quien creer. El momento menos pensado se revierten las cosas y uno queda perplejo al ver que tal persona, tal mandatario, tal representante ciudadano, tal funcionario público de cualquiera dimensión ha estado metido en temas de corrupción. La corrupción nos está acabando, economista, y sí vale la pena dedicarle unos minutitos antes de entrar a puntualizar y a escuchar con verdadera atención y expectativa lo que va a pasar con nuestra economía en los próximos meses y hasta años, hasta donde puedan ustedes presumir lo que realmente va a acontecer en ese tema o en ese escenario. Pero con una sociedad tan calamitosa en términos éticos, ¿qué nos espera a los ecuatorianos? Le quería preguntar, economista Pachano, muy buenos días y bienvenido. Gracias. De veras, bienvenido. Nos llega a tiempo y no sé qué consideraciones usted pueda formular al mal momento que está viviendo la República del Ecuador. Bueno, gracias Gonzalo por la introducción. Le agradezco por sus palabras. Usted se merece. La verdad es que muchos estamos sintiendo un profundo dolor en ver cómo se ha deteriorado la calidad de nuestra sociedad. Los principios, los valores fundamentales que deben adornar al ser humano y a través de eso agregarse y trasladarse a la sociedad, se han venido a menos de una manera dramática, yo diría. Casi no hay valores. En muchísimos casos las explicaciones van por el lado de la justificación del hecho y no el haber defendido el que no se cometan este tipo de arbitrariedades y de corruptelas. Y la corrupción en el Ecuador tiene un
o está marcando un espacio demasiado grande, Gonzalo. Muchos dirán, sí, claro, pero en tiempos anteriores también existía. Había de lo mismo. Sí, y yo creo que el Ecuador no fue lo suficientemente enérgico, severo, para combatir esas muestras. Y claro, la impunidad fue tomando cuerpo. Los indicadores de eficiencia de la justicia ecuatoriana son deplorables. Se condenan a menos del 1% de los acusados. Es excepcional el caso de un funcionario público, un representante político que llegue a la cárcel como consecuencia de los abusos de los recursos nacionales. Y en ese sentido, la colectividad, la sociedad, sin generalizar, pero en una buena proporción, es muy permisiva. Mantiene a miembros que han dado señales absolutamente evidentes de haber adquirido un estatus económico de una manera fraudulenta, les mantiene como que si aquello fuera normal, como si aquello fuera adecuado. Esa permisividad social ayuda, esa permisividad social ayuda de alguna manera también y colabora para esta, yo diría, letinización de la sociedad. Es una sociedad en donde enforcada. Huele muy mal, huele muy mal. Y en ese sentido tenemos una tarea enorme. Yo creo que debemos hacer un gran esfuerzo entre todos por reconquistar los valores. Y ahí debemos empezar, Gonzalo, por reconocer que en la democracia el ser muchísimo más cuidadosos en la defensa de las instituciones es no solo una obligación, sino un deber ciudadano. Porque lo que estamos mirando en estos días, si uno lo desapasiona al análisis, es producto de la pérdida de la individualidad de las instituciones. La justicia demuestra una fragilidad enorme, considerable. La tarea de auditoría permanente por parte de los distintos organismos del Estado es muy, muy mala. Les hemos perdido a casi todas esas instituciones, y no es que no les creemos, sino que las hemos perdido como instituciones. El legislativo ha dejado de tener las características de representar la opinión y la rebeldía de la ciudadanía para contrarrestar la fuerza que por naturaleza tiene el Ejecutivo, más allá de si tiene poderes extensos o no. Siempre el Ejecutivo ha sido yo diría, la fuerza más importante de las políticas de nuestro país, precisamente por el carácter de presidencialismo que tenemos. Entonces, en las colectividades, y en este caso en la nuestra, en donde hemos despreciado y hemos manipulado los principios de la democracia, estamos cosechando lo que vivimos, ¿no? ¿Y quién comenzó? Será difícil, es difícil señalar ubicar. quién. Es difícil señalar quién. Tampoco es justo que generalicemos, pero sí creo que el haber abusado del poder ha profundizado estas malas prácticas, porque se ha creado un ambiente en donde se ha tolerado este tipo de acciones y se ha maniatado políticamente a través de distintos mecanismos, se ha maniatado con la dependencia directa de las distintas funciones en el Ejecutivo. Esta ola de autoritarismo y de
¿A quién ha beneficiado en las capas sociales o en el amplísimo y cada vez más abundante universo de actores comunitarios a los que les encanta el dinero por el dinero? Mire, Gonzalo, cuando no hay controles, en realidad la propensión a actos de esta naturaleza aumenta, porque se transmite simplemente el mensaje de que aquí no pasa nada. Y como aquí no pasa nada, todo es permitido. Y entra a disputar con la moral, la amoralidad. Si yo en un contrato vinculado con el Estado o incluso entre particulares tomo una tajada ilegítima y tengo la posibilidad de justificarla por mis necesidades, por mis, yo diría, mis objetivos y todo, y la sociedad me lo tolera, en realidad tenemos una sociedad amoral, es decir, que no sabe distinguir lo bueno de lo malo, el bien del mal. Y mucho de eso hay aquí en el Ecuador, muchísimo de eso hay en el Ecuador. A la gente le atontamos a nivel regional latinoamericana con la palabra revolución ciudadana, revolución bolivariana, como usted quiera verlo, pero se ha puesto a pensar, economista, ¿por qué coincidió en tantos líderes del mismo calibre una especie de apoyo en acuerdo social, asimismo regional, y se instauró este tipo de gobierno, este formato de mandatarios abusivos, prepotentes, groseros, que buscaban perjudicar al resto a nivel de líderes, no se ponían a confrontar con tesis, sino con amenazas, y silenciaron a un pocotón de prospectos de liderazgo, por ejemplo, en nuestro país, que se han quedado ahora en silencio y con un temor, han nacido a la actividad ciudadana y de mando con un temor gigantesco a que le hagan algo, si no a ellos, a sus familiares. Entonces, este ha sido una especie de herramienta. Claro, el uso de la fuerza, el abuso del poder, el amedrentamiento, el autoritarismo. El autoritarismo obviamente contribuye a que la actitud de la sociedad se vuelva mucho más pasiva, se vuelva temerosa y deje un espacio mucho más amplio para este tipo de... Ahí viene la permisividad social. Claro, es decir, se agrava la permisividad, que de hecho existe, pero con una estructura política tan concentradora del poder, tan atemorizante, lo que se hace es inclusive bajar mucho más esas guardias que ya están débiles, bajar esas guardias sociales de contribución a un manejo transparente de los recursos de la colectividad. ¿Y se gesta la lucha de clases sociales? No, no necesariamente. A mí los términos de revolución no me molestan. Hoy día se abusa del término de revolución. Revolución es, yo diría, el resultado de hechos violentos, de rompimiento de estructuras a la fuerza. ¿Sí? En una revolución se corre sangre, es decir, se mata gente. Hay una lucha de un poder para remover absolutamente toda la estructura. Y estas revoluciones latinoamericanas, mal llamadas revoluciones, y por eso digo que a mí no me molestan, más bien esconden tras de sí una gestión antidemocrática. Porque en lugar de cultivar los principios de la democracia para favorecer decisiones socialmente justas, lo cual es absolutamente legítimo, lo que hicieron es utilizar las instituciones democráticas para concentrar poder y cercenar derechos. Utilizar todo ese poder para que los derechos humanos, los derechos políticos,
en general los derechos sociales, los derechos culturales, sean más bien administrados sobre la base de un Estado que se cree que lo que tiene aquí es una sociedad que ni siquiera es obediente, sino que es una sociedad que está sometida a este tipo de manipulaciones. Y eso es lo que, entre tantas cosas, estamos viendo en estos días con el concurso de frecuencias. Porque todo tipo de decisión en la cual se encamina algún grado, yo diría, de regulación por parte del Estado, hay una intencionalidad que va más allá de esa regulación. En varias actividades, en la comunicación, hoy todavía no concluimos este proceso, pero ya sabemos que es un proceso viciado, que es un proceso en donde están en riesgo muchas instituciones que han sido baluarte de la libertad de opinión. El caso de esta propia emisora, hay una emisora en el oriente ecuatoriano, La Voz de Lupano, que también es una institución que tiene una trascendencia enorme, que también está en riesgo y están en un proceso de perder la frecuencia, no por falta de mérito, sino por decisiones políticas. Y nos quieren acallar a estos medios y no vamos yo diría, vamos a tener que seguir peleando, porque no es posible que también nos cierren estos ya reducidos espacios de opinión, porque lo que se quiere es amancebar a toda la colectividad. Vea lo que está pasando en los Estados Unidos. Primera rueda de prensa del presidente electo de los Estados Unidos. Casi resultó un primer round. Bueno, a usted no le doy la palabra porque usted no le da a dos medios de comunicación, porque le han disgustado las informaciones que han publicado los dos medios. Y la verdad es una pésima señal de Trump, de la administración. Del presidente electo Trump. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Es que la institucionalidad democrática de los Estados Unidos se va a defender. Y yo espero que tenga éxito. Y ahí viene el mensaje de fondo que tenemos de todo lo que nos está pasando. Reconquistemos nuestra democracia, Gonzalo. La reconquistemos a nuestra democracia. La defendamos. ¿En qué valores tenemos la defendamos? Restaurarla. Reinstitucionalicemos nuestra sociedad. Nuestro Estado. ¿No es cierto? Tener contralorías que funcionen. Tener fiscalías a las que les podamos confiar los temas delicados. Tener instituciones en el manejo económico que nos den información transparente, un banco central mucho más responsable. Y técnico. Tener superintendencias manejadas con profesionales que los hay en el Ecuador y que pueden hacerlo muy bien. Y tener políticos que respeten la ley, que se sometan a los principios de fiscalización y que nos den realmente respuestas a los actos y a las gestiones que ejecutan. Es una tarea enorme. No es una tarea corta, es una tarea enorme, pero que tenemos que hacerla. Pero si la permisividad social consciente que sigan los mismos a través de los órganos de control y de los órganos fiscalizadores, sigan los mismos a través del voto errado de la gente, especialmente de la gente que cree que los que han robado ahora son gente que ha hecho bienes al país y especialmente a los pobres. De eso han nutrido a través de un ejercicio y estrategia comunicacional perdóneme, un convencimiento comunitario. Pero Gonzalo, el que haya una política y una política económica que vaya en la línea de mejorar la distribución del ingreso, de que se les dé mayores oportunidades a los estratos bajos de la sociedad, a los pobres, es una obligación. No puede ser tratado de una manera, yo diría, tan abusiva como ya
para ponerla simplemente de una manera coloquial, yo les he estado ayudando a ustedes, así es que ustedes me deben el favor a mí porque con el poder yo me he acercado a ustedes y ahora ustedes me deben una dependencia. No, la gestión pública tiene que ser desinteresada. El deber por el deber, es el principio ético, el deber por el deber. Uno no tiene que ser el deber por la recompensa. Y uno tiene, y el dirigente político tiene la obligación de rendir cuentas. Esa frase que desde hace mucho tiempo nosotros escuchamos, se lleva el 10% pero hace obras, es la frase más lapidaria que hay. Más vergonzosa. Sí. Porque eso demuestra, Gonzalo, que no tenemos ciudadanía. Y yo vengo peleando por la ciudadanía, y la ciudadanía es educación. Y a la educación hay que darle una prioridad. Y a la educación no le damos la prioridad que ¿Qué tenemos en lugar de ciudadanía? Para que escuche el pueblo. Tenemos nosotros una sociedad con un nivel cultural tan bajo que no tiene capacidad de llevar adelante la responsabilidad de exigir a sus mandantes el cumplimiento de sus obligaciones. En la mayoría de ciudades, de pueblos, de parroquias y todo, el cacicazgo es una forma de abuso producto del gran desbalance cultural que hay en esa colectividad. Entonces, ese cacique que ha tenido la oportunidad de educarse un poquito más y que tiene algún grado de recurso económico también a su favor, ejerce una presión realmente de fuerza sobre esa colectividad, sobre la base de ese enorme desbalance en el conocimiento. O sea, nosotros lo que tenemos que tener es más gente educada, porque a la gente educada es difícil engañarle. Por lo menos es más difícil hacerlo. Okay. Es por eso que Juan Cuvier escribe que el actual gobierno, atiéndame si es tan amable, la generosa ciudadanía que escucha este programa. Dice Cubi, el gobierno busca disimular a toda costa cualquier implicación que afecte a sus candidatos. El problema es cómo se esconden $33.5 millones bajo la alfombra. Alianza País está pidiendo tiempo. Quisiera que por obra y gracia del reloj las elecciones de febrero se adelanten, como cuando un equipo agotado suplica el pitazo final antes de que le encajen más goles. Un mes adicional con crisis económica y escándalos de corrupción pueden fácilmente virar el partido. Lo que el oficialismo no ha calculado es que tal como van las cosas, el próximo proceso electoral se resolverá en tiempo suplementario, hasta la segunda vuelta. ¿Tendrá el correísmo aliento y recursos para contrarrestar hasta el mes de abril el malestar y la indignación del electorado? Esta es la gran pregunta, y por eso se nota en los actores fundamentales un desespero evidente y evidenciable sobre lo que pueda ocurrir en estos días en el tema de la reflexión popular, de la reflexión social, Abelardo. Claro, Gonzalo. Hoy día estamos en un proceso electoral y se agudizan las sensibilidades políticas. Es obvio lo que acabamos de escuchar, lo pone en blanco y negro. Pero más allá del resultado electoral, Gonzalo, nosotros no podemos seguir con una estructura política de las características de las que tenemos. No podemos seguir. A manera de hacer un gráfico y de comparar para darnos cuenta del nivel de debilitamiento en el que estamos en el mercado político o en la estructura política del país. Pensemos cómo podría funcionar una sociedad que no tenga bancos o un sistema de salud que no tenga hospitales
¿cómo puede funcionar? ¿Y la justicia? ¿Cómo puede funcionar una democracia sin partidos políticos? ¿O sin justicia? O sin justicia. Es imposible. Es imposible. Es decir, el 19 de febrero vamos a tener un resultado electoral, ojalá sea el mejor, ojalá nos dé alternancia, porque yo creo que lo que buscamos es hoy día alternancia para iniciar, pero un proceso en donde la siembra no sea para cosecharlas en 3 meses, sino para irla cosechando a lo largo del tiempo y irla sosteniendo. Y en ese sentido, todos o la gran mayoría debemos contribuir para volver a estructurar partidos políticos en donde se formen dirigentes políticos. Nosotros no podemos seguir improvisando dirigentes políticos. La política es una profesión y probablemente la más complicada de las profesiones porque tiene la obligación de representar el interés de la colectividad. Y los mejores ciudadanos tienen que estar en la política. Los mejores, no los peores. Y en el Ecuador no estamos actuando de esa manera. Hemos deteriorado la calidad de la dirigencia política. Hay algunos dirigentes políticos que se merecen todo nuestro respeto y consideración, por supuesto que sí, pero hay otros que nos demuestran un nivel de una pobreza intelectual y una incapacidad de llevar adelante con éxito y más que nada con honorabilidad su gestión. Y en eso hay una obligación de fondo que nosotros tenemos. Estos movimientos políticos que se organizan coyunturalmente solamente para alcanzar determinadas dignidades me dan a mí una pérdida de aliento constante, porque lo que se convierten es posteriormente cuando ganan puestos son en pandillas que se dedican exclusivamente a beneficiarse grupalmente en una suerte de mafia, de cooperativa, delincuencial, digamos. Claro, es que Gonzalo, como la sociedad no les toma cuentas, como la sociedad es tan permisiva, y como ahí hay muchos recursos, es obvio que es una opción económica. Es absolutamente obvio que esa es una opción económica. Y el servicio público es servicio público. Cuando uno escucha en las radios que dice, bueno, es que yo he sido un patriota porque le he servido al país. No, eso de patriota hay que ponerlo en un cajón. Y alguien que quiere hacer actividad pública lo que tiene que decir es, me siento yo realizado en el sentido de poder contribuir para que las condiciones de vida de mi colectividad sean mejores. La función pública es realmente una función que debe ser realizada con una honorabilidad extraordinaria. Y en las sociedades en donde se ha cultivado a la democracia es en donde menos corrupción existe. Démonos una vueltita por América Latina. Tenga la bondad. Démonos una vueltita. Hemos escuchado actos de corrupción de la dimensión que estamos viendo alrededor, por ejemplo, solo de Odebrecht. Que lo de Odebrecht hoy día lo conocemos porque Marcelo Odebrecht, el presidente ejecutivo, por salvarse, porque le bajen la pena de 19 años, decidió contar en dónde ha hecho actos corruptos. ¿Ha visto algún acto corrupto en Uruguay? No así de las dimensiones. No, que ha de haber algo de corrupción en Uruguay. Ha de haber corrupción. No es que ahí sean todos santos. Ha de haber gente que abusa de la sociedad. Pero la mayoría de los dirigentes políticos uruguayos merecen un respeto y una consideración. De derecha, de centro, de izquierda. ¿Por qué? Porque les funcionan las instituciones. Porque ahí hay un Congreso que hace su papel, hay una función de justicia que hace lo suyo. Vea lo que está pasando, Perdone, ¿puedo alinearle también allí a Chile? Chile ha tenido algunos brotes de escándalos de corrupción.
Sí. de una dimensión sustantivamente menor a las que estamos viendo, Infinitamente. pero le está funcionando la justicia Eco. y le está funcionando la estructura política. A los senadores y diputados que les encontraron haciendo esto, los destituyeron y están en juicios penales. Así es. Sí, funciona la democracia. La democracia no es que es una estructura y es un sistema puro, pero es un sistema que sí se depura, que sí se limpia cuando se la maneja bien. ¿Ha visto Costa Rica? Costa Rica, ahí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es el valor o la condición seguramente de educación y ética? Formar dirigentes políticos con el criterio de que sirvan. Con valores. Claro, con valores. Es decir, a un político no le pida a Gonzalo que se muera de hambre, porque no hay derecho de que vaya a tener una representación de la importancia que es y que no pueda cumplir o atender las necesidades básicas de su familia y esté todo el tiempo pensando, chuta, no tengo para los remedios o no tengo para la pensión. Otras personas y otros profesionales. ¿No es cierto? Que exacto. Entonces, el político tiene que estar bien remunerado, pero la exigencia a su gestión tiene que ser muy estricta. En Chile el político está bien pagado. En Uruguay el político está bien pagado. Tan bien pagado está en el Uruguay que el expresidente que anda en ese Volkswagen, ¿cómo se llama? Presidente uruguayo, el 75% le regalaba a su propio partido, porque decían, no, me sobra la plata, ¿no es cierto? Entonces, los políticos tienen que estar bien remunerados, pero la sociedad les tiene que exigir que cumplan con sus responsabilidades. Entonces, la política tiene que ser considerada como una profesión noble. Y las estructuras políticas, que son los partidos políticos, tienen que estar organizados sobre la base de ciertos principios de manejo. Las ideologías tienen que demostrar qué es lo que quieren hacer a la sociedad. En el caso específico de nuestro país, ¿el problema no está en los electores, Abelardo? También, pero por supuesto, es que la sociedad, nosotros hemos permitido, recordará Gonzalo a principios de este siglo, que se va el grito de guerra, que se vayan todos, ¿no es cierto? Con el que se vayan todos, nosotros metimos en la misma bolsa a buenos y malos. Así es. Todos los políticos que salgan de aquí. Tampoco es justo. No es justo, pero ¿qué cosechamos? Lo que estamos viviendo hoy. Hemos cosechado eso, lo que estamos viviendo hoy. De que ha venido una generación, o no una generación, sino un grupo de ciudadanos que viendo que aquí haya un campo desolado, ha abusado de los recursos públicos. Y un gobierno que, a pesar de que dice defender los intereses de la colectividad, no supo controlar sus decisiones y mantener una línea firme de defensa de la pulcritud. Entonces, Gonzalo, aquí terceras instituciones son las que nos dan los resultados. Estamos en un escándalo de Odebrecht, porque el señor de Odebrecht dijo, en el Ecuador hemos entregado coimas por 33 millones. Un investigador privado, Fernando Villavicencio, hace un trabajo y sale toda la podredumbre de Petroecuador. Entonces, uno dice, oye, de toda la industria petrolera. Claro, no tenemos instituciones. El fiscal realiza una declaración en la Asamblea Nacional deplorable, cuando prácticamente se burla de todos y nos dice, ustedes no saben quién es el corruptor. Dice, yo sí sé quién es. Y ahí hemos avanzado, cuando señala que es Odebrecht el corruptor. Entonces, eso lo que nos demuestra, Gonzalo, es que tenemos un problema de fondo. Y en este proceso electoral, más allá de que nos digan que nos quitan impuestos, de que nos hacen esto, Bueno, aquí la función número uno, la responsabilidad número uno de quienes nos vayan a representar en la sociedad es reconstruir la democracia y sus instituciones. Porque si nosotros no tenemos instituciones, de nada nos sirve. Para reconstruir nuestra democracia, nuestra institucionalidad, necesitamos actores que sean bien seleccionados
por los buenos ciudadanos. Y además ciudadanos que les obliguemos a que cumplan con esa responsabilidad. Nosotros tenemos, y aquí lo hemos conversado en estos micrófonos, Gonzalo, dos grandes problemas. Y no nos perdamos, en un problema es político, la estructura de la sociedad está desvencijada, está dañada, no funciona. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por reinstitucionalizarla. Entonces, un problema político de la democracia. Y tenemos un problema económico severo, un problema económico tremendamente complicado. Pues aquí el tema es si queremos que la sociedad en el futuro vaya resolviendo estos problemas, necesitamos un Estado vigoroso y eficiente, no grande, no ampuloso, pero eficiente, que maneje con gran escrúpulo los recursos públicos, que sepa seleccionarlos, y por el otro lado una economía sólida. De acuerdo. Gonzalo, si nosotros no atacamos esos dos frentes de una manera, yo diría, convincente para salir de donde estamos y creamos un marco de un acuerdo nacional sobre 5 principios, 6 principios básicos, lo que estamos viviendo hoy volverá a presentarse y cada vez con características mucho más fuertes. Yo recuerdo cuando aquí todavía la corrupción era baja, en México ya había la mordida. Así es. La mordida. Sí, con el PRI. Ya había la mordida. Y no le hicieron caso, le dejaron avanzar a la mordida, sociedad muy permisiva. Hoy día la violencia. Se tomó las calles de muchas ciudades y de regiones y es de una violencia del narcotráfico. Y el narco. Y el narcotráfico. Es lo que está pasando aquí. Pero es que Gonzalo, es que si usted le deja abierto el campo, somos callejón de tránsito de droga. Pero no por ser solo callejón, sino que somos una sociedad que permitimos. Porque si esta sociedad no permitiera, no fuera callejón. O por lo menos sería un callejón más difícil de ser utilizado. Entonces, a mí la parte moral, la parte ética, le importa muchísimo. Me importa mucho, Gonzalo. En los colegios, en las escuelas, en las familias y todo. Hay que volver a poner un chip especial sobre estos y hay estos candidatos con valores morales y éticos dignos de que el pueblo, ojalá hubieran no solamente uno, ojalá hubieran muchos más casos, son 8 candidatos, para que el pueblo pueda seleccionar a un personaje con valores éticos. Bueno, eso es lo que tenemos, ojalá de los 8. Pero la vitrina, ¿no cree usted que es pobre? No. Pobre en variedad, digo yo. No, yo digo, el Ecuador no puede ofrecer lo que no tiene. Lo que no tiene no puede ofrecer. Pero ¿por qué cayó la vitrina? Antes tenía... Bueno, yo no sé si cayó, Gonzalo, pero... En términos de calidad. Sí, pero, Gonzalo, nosotros destrozamos a la estructura política. ¿Qué quiere? Hoy día usted llama a una gran proporción de jóvenes, de generaciones que están en los 40, entre los 30 y los 50 años de edad, y le dicen que entren a la política. Oiga, cuesta trabajo convencerles de que la función pública es una actividad noble. No, están más bien interesados en, qué sé yo, dedicarse al comercio, a la industria, hasta a la investigación, pero a la política no quieren entrar. Le hemos castrado al país en ese sentido. Entonces usted no le puede pedir hoy día que tengamos otras opciones que las que nos están ofreciendo. Ahora, yo no creo que son malas todas las opciones, ¿no? Yo no creo que son malas, Gonzalo. Yo sí tengo esperanza que de algunas de ellas podemos sacar buenos resultados. Pero es más, yo diría... Un continuismo de un hombre bondadoso como Lenín Moreno, de un hombre que todavía no ha hecho... No ha sido censurado o acusado de lo que son acusados el resto de sus compañeros que ocupan la cúpula del partido 35. Yo creo en la alternancia política, Gonzalo. Aquí lo dije alguna vez también. Yo fui y he sido contrario a las reelecciones presidenciales. Yo prefiero aumentarle el periodo de 4 a 5 años
a una opción presidencial y que sea la única oportunidad que tiene en su vida. No puede regresar para que no juegue con las expectativas futuras y no juegue con los intereses de la sociedad. La no reelección, por lo menos en la presidencia, debería ser, por ejemplo, un principio innegociable acá. Yeah. Que no es lo mismo que un alcalde o un concejal, en donde se requieren gestiones continuas. Pero en la máxima función, aquí no hay reelección. Presidente no puede ser reelegido, vicepresidente no puede ser reelegido. Los diputados y senadores, o los diputados, tener un número limitado de reelecciones para que vayamos teniendo sangre fresca en un proceso de ir llenando este espacio, esta suerte de desierto que tenemos en el mercado político. Los líderes en el mismo asiento se corrompen. Pero claro, ¿qué es lo que estamos viendo, Gonzalo? Es que, ¿qué dictadura? Deme el nombre de una dictadura que no ha terminado siendo corrupta. Deme una. De izquierda o de derecha, la que usted quiera. Todas las dictaduras terminan en corrupción y en uso de la violencia. Porque conforme avanza la gestión, son tan graves los pasivos políticos que van creando que la violencia se vuelve en una necesidad. Alguien me decía con muchísima claridad, hay un momento en donde no es que no quieren seguir siendo, sino que no pueden dejar de ser. Porque se han creado las propias condiciones para aquello. Entonces, en ese sentido, la alternancia es fundamental. Y más allá del resultado del 19 de febrero, si nosotros tenemos segunda vuelta, que ojalá la tengamos, todo ese universo o ese entorno de opciones alternativas que hay, tiene que cohesionarse. Tiene que cohesionarse. Ojalá tiene que cohesionarse y tiene que llegar a un acuerdo básico de reconstrucción de la democracia, de volver a tener instituciones, de abrir foros de debate, de permitir que podamos discutir las cosas con racionalidad, no tirarle lodo al que está al frente, sino demostrarle que lo que uno piensa es mejor que lo que piensa él, o que lo que piensa él es mejor de lo que piensa uno. Porque el debate enriquece. La negociación política tiene que permitirse en términos transparentes. Aquí, cuando llegan a un acuerdo político, hay que hacerlo tras bambalinas, cerrados en un cuarto y todo. No, la negociación política tiene que ser abierta. Y para que sea abierta, uno tiene que tener principios. Y uno tiene que en la campaña decir, vean señores, yo creo en el mercado, yo creo en esto, yo creo en esto otro. Y cuando ejerce la función, uno ya sabe por dónde va a caminar esa O sea, decisión. Que Dios nos bendiga, economista, de que después de la primera vuelta, de haber la segunda vuelta, por el voto duro que se le atribuye al partido de gobierno, que puede irse al trasto también. Bueno, eso ya es una decisión, ¿no es cierto?, del país. Pero que después venga una especie de compra de porcentajes que el resto de candidatos en número de 6 le ofrezcan al mejor postor su apoyo en términos de porcentaje. Yo tengo este 12%, yo tengo este 8%, y vayan sumando una cosa, sería el colmo de los colmos, ¿no? Si ocurriera aquello. Es decir, si las 7 opciones alternativas al gobierno, que son de oposición, han declarado su oposición al gobierno, pero digo yo, luego les tientan con agrados administrativos o de otro orden y dicen, el fulano de tal, desconocidos, descalificados, que parecen no existen por ventaja de la coyuntura nacional. Parece que toda la gente que está concursando, que está participando en esta elección, es gente buena. Hay muy buenos representantes, Gonzalo. Pero es más, tenemos que incorporar generaciones nuevas.
Y tenemos que formar esas generaciones, ayudarles. Todos hemos tenido un proceso de maduración en la vida, todos, en nuestras actividades. ¿Cuántos años viene ejerciendo usted el periodismo, Gonzalo? 50 años viene ejerciendo el periodismo. Hoy día amenazada su profesión y su trayectoria desconocida por un concurso en donde hay malas artes. Y así. Pero ya ganamos el concurso. Pero bueno, acabamos de ganar el concurso. Y espero que lo ahora respeten. Entra otra instancia, llamémosle de carácter político. Bueno, ¿por qué tiene que meterse? ¿Por qué tiene que entrar factores simplemente de valoración subjetiva en esto? ¿Por qué? Gonzalo, los derechos son los derechos. Los derechos son objetivos. Cuando un concurso no tiene segundas intencionalidades, no hay valoraciones subjetivas. Lo que nos pasó con la elección de los jueces de la Corte de Justicia fue terriblemente lamentable, y ahí tenemos inclusive algunas conductas que han merecido un rechazo ciudadano del final del año pasado, en donde se ha visto la pobreza intelectual de a quienes les encargaron una representación tan delicada como el de ser jueces, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo digo, Gonzalo, es que la sociedad requiere ser mucho más estricta, ser mucho más dura en no tolerar ninguna de estas gestiones. Porque el problema es que las presiones que se generan por todas estas desavenencias o manipulaciones, Gonzalo, a la final terminan mal en las colectividades. La historia de nuestros países es de unas revueltas sangrientas. ¿Por qué se produce eso? Porque nosotros no hemos sabido respetar los derechos y no hemos sabido manejar con el cuidado con el que se merece los recursos de la colectividad. Perdón, economista, la gente me dirá, ha sido una entrevista ciudadana al economista Pachano. Sí, en eso lo convertí. Me parece que era importante, nunca le hemos conocido. O bueno, le hemos conocido los que siempre tenemos la feliz oportunidad de platicar con usted. En mi caso, tantos años, y conocemos abiertamente lo que usted significa y constituye para el país, y para su digna familia, y para la sociedad ecuatoriana. Pero, ¿cómo aconseja usted un enteramiento, una visualización del enorme compromiso y desafío, reto que va a significar para los señores candidatos a la presidencia de la República la herencia económica que van a recibir? ¿Cómo usted piensa que deberían ellos inventariar lo que van a tener que manejar, que es una cosa acabada? Sería bueno que lo refiera en términos generales, pero profundos, proveniendo de usted. Gonzalo, los daños en la economía son enormes. Tenemos un Estado, una organización pública absolutamente incompatible con el tamaño de nuestra sociedad. Lo estamos viendo todas las semanas con estas decisiones de endeudamiento permanente en condiciones tremendamente onerosas. Yo veía la última colocación de los bonos de 1.000 millones al 9.1% de interés. Estamos ganando, dice el señor ministro de Economía y Finanzas. Claro, frente al 10.50, sí, claro, hemos mejorado, pero yo veía que Grecia... ¿Y es confianza? No. ¿Confianza de que vamos a pagar? Es el abuso del mercado a una situación angustiosa de un país que está en una esquina que... Pero si hemos mejorado en la tasa de interés, entonces, ¿cómo lee usted aquello? Yo le sigo viendo a esto como una transacción absolutamente inconveniente para nosotros como país, porque esas condiciones no se las van a poder cumplir. Le escuché a un ministro decir que no hay que mirar esta tasa sino el promedio del endeudamiento público. Parece que no fue a la universidad ese ministro.
porque a lo que uno le interesa es la tasa marginal, la última, para ver si es que esa tasa es buena o es mala. Y el 9,125 es re malo. Claro que el promedio... No es para sentirse orgulloso. El promedio es 5 o 6, pero, Gonzalo, Grecia es un país que no ha podido pagar sus obligaciones. Y ahora consigue créditos, Grecia al 7%. Grecia al 7%. El promedio del costo del endeudamiento griego es del 1,5%. Y no pueden pagar con el 1,5%. Nosotros con el 5% no vamos a poder pagar. Entonces, ahí hay un problema del tamaño del Estado, que es un problema severo. Tenemos un problema de la balanza de pagos. Tenemos un problema de competitividad de la economía. Entonces, hay un estrangulamiento financiero. De liquidez también. Hay un estrangulamiento financiero. Uno ve los indicadores en general de la balanza de pagos y del sistema bancario. Y por el otro lado, hay un problema de competitividad. La producción nuestra, aunque tengamos un acuerdo comercial que es bueno con Europa, si nosotros no mejoramos los costos de producción y somos más eficientes y ayudamos ahí, no vamos a poder competir con otros países. Entonces, la tarea económica es una tarea enorme y es una tarea, primero, que tiene que cuidar los equilibrios sociales. No se trata aquí de venir con una fórmula simplemente de ajuste y decir, lo siento mucho, y aquí va el ajuste, al estilo de lo que acaba de hacer el gobierno mexicano. Sube 20, 30% el combustible y dice, no me queda más remedio que subir el combustible. Yo creo que no. Por ahí, ese no es el camino. Ese no es el camino. Con semejante renglón de impuestos que ellos mismos han decretado, con semejante carga tributaria, con semejante iliquidez, con un nivel de desempleo tan impresionantemente alto, y a fuerza de eso que vengan con programas de ajuste, no duran 3 meses. Claro, Gonzalo, que hay que hacer ajustes, sí, pero ¿qué tipo de ajuste? ¿Cuáles sugiere ustedes que los candidatos analicen? Yo no les he visto así con mucha claridad cómo... Un poquito malos son para la economía la mayor parte. No, hay buenos candidatos en economía, sí. Hay buenos candidatos ahí también, sí. Pero... No digamos los nombres. No, aquí hay análisis pero así plano. mismo hay algunos ignoritos. Sí, bueno, en la política eso pasa, ¿no? Claro. Igual pasa en mi profesión en economía. Algunos se creen que saben más de lo que en realidad demuestran. El punto aquí, Gonzalo, es que al problema económico no hay que darle una solución de corto plazo. Este es un problema que requiere mucha perseverancia, mucho cuidado social, y hay que irlo atendiendo en función de otro tipo de relación entre los 3 grandes actores de la sociedad: trabajadores, empresarios y Estado. Aquí tiene que haber consensos. Y lo he dicho yo en esta radio también, lo que le voy a repetir. A mí me pareció un desatino el haber excluido de las instituciones públicas a las representaciones privadas. Porque en los foros públicos, en las distintas organizaciones públicas, llámele Frente Económico, Junta Monetaria, llámele como usted quiera, Gonzalo, el tener representación privada permitía buscar consensos, encontrar puntos de acuerdo, llegar a soluciones. Hoy día a uno le llega la solución por decisión del presidente de la República que dice: suba el encaje, baje el encaje, suba la tasa de interés, baje la tasa de interés. ¿Y la sociedad? Bien, gracias. ¿Qué somos nosotros aquí? Somos apestosos, perdónenme el calificativo, que no podemos participar conjuntamente con los representantes políticos en la toma de decisiones. Una organización democrática no es excluyente, es incluyente. Pero los debates tienen que ser abiertos, tienen que ser transparentes. Que es la otra cosa que también hay que desterrar. Es que usted tiene intereses. Sí, claro, yo tengo intereses. Y aquí estos son mis intereses, porque así pienso yo. Dígame alguien que no tenga intereses. No hay ciudadano en el mundo que no tenga intereses. Y lo bueno de las colectividades es que podamos contraponer esos intereses y llegar al consenso. Usemos un poquito, si es que quieren,
los principios marxistas, ¿no es cierto? Pongamos tesis, antítesis y lleguemos a una síntesis. Sí, en eso los aportes que nos dan la dialéctica tienen que ser utilizados en favor de un sistema democrático. Con Abelardo Pachano hemos... Perdón. No me comunicaron a tiempo. Alvarito quiere, con su permiso, Abelardo, quiere dirigirse, entiendo que a la ciudadanía. Se trata de mi hijo, sí. Álvaro Rosero, buenos días. Buenos días, padre. Buenos días al economista Pachano. Lo que ocurre es que no puedo dejar pasar esta ocasión. En principio, para agradecer al economista Pachano las varias referencias que ha efectuado respecto de tu trabajo, concretamente de el aporte que a través de tu programa, sin duda, la estación Exa FM le brinda a la sociedad, a una sociedad que debería gozar de plenas libertades para pensar y expresarse. Y de alguna manera cumplimos un rol fundamental en ese sentido. Tu programa que permanentemente, en promedio, está siendo escuchado por más de 200,000 personas, pero que tiene picos, y atención, en una ciudad de algo más de 2 millones de habitantes, tiene picos de casi 500,000 oyentes. Es decir, en este horario en el que tú cumples tu tarea, termina siendo un programa que podría estar sujeto a cualquier tipo de valoración por cualquier persona, pero que las cifras demuestran mayoritariamente es preferido. Efectivamente, esta estación está participando del concurso de frecuencias y efectivamente hemos atravesado con absoluta eficiencia, obteniendo no solamente el mejor puntaje dentro de la frecuencia 92.5, el mejor puntaje por largo, sino uno de los mejores puntajes de todo el país. En la primera etapa del concurso, que se encarga de evaluar aspectos legales y técnicos, aspectos que en cualquier otro país del mundo son suficientes para determinar quién debería ser el concesionario. También, en este afán de mantener informada a tu audiencia, hay que decir que la siguiente etapa del concurso se lleva a cabo en el Cordicom y que efectivamente, frente a esa etapa tenemos observaciones, frente a la normativa que rige esa etapa tenemos temores y que vamos a saberlos de alguna manera expresar de forma oportuna y como corresponde. Tenemos que participar de este concurso y lo dijimos siempre, tenemos muchos cuestionamientos a este concurso y también lo hemos manifestado con absoluta claridad y firmeza, pero tenemos que participar porque esas son las reglas del juego. La verdad es que creo yo que expresiones como las del economista Pachano, que yo vuelvo a agradecer por quién es, por su solvencia moral, por su solvencia ética, hay que decirle también a la audiencia que no somos la única estación que está atravesando esta situación, que ni más ni menos emisoras que ahora mismo son tu competencia, en una competencia de buena lid. Diego. Radiovisión de Diego Kendo también está atravesando por esta situación. Y es importante que la audiencia conozca, porque creo yo que, como nosotros denominamos, padre, esta es la batalla decisiva por la libertad de expresión y para hacerle frente requerimos de todas las personas que te escuchan. Así que, una vez más, disculpa la interrupción, en el estricto afán de mantener informada a tu audiencia me permití esta intervención. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el puntaje más alto en la primera etapa del concurso de frecuencias a cargo de Arcotel. Ahora le corresponde al Cordicom la segunda y definitiva etapa